La entrevista ha buscado siempre seleccionar ejemplos, pero no en el deporte, sino en la vida. Yo estoy contento, muy contento, porque ahorita es un gran conferencista, ya verán ustedes la historia, pero tiene una historia de éxitos en el fútbol y en la vida increíble, don Roberto Matosas. Don Roberto Matosas, qué gusto tenerlo en la entrevista. Igualmente, licenciado, me da mucho gusto platicar con usted y además también felicitarlo por su labor a nivel jurídico como conferencista, ¿no? Igualmente, don Roberto, somos pares. Mire, don Roberto, de verdad que es muy bonito ir viendo todos estos ejemplos en la diversidad de deportes, pero a veces, por ejemplo, ahorita me siento muy emocionado porque es un ejemplo usted en un montón de rubros, en muchísimos rubros. Nace usted en un país hermoso que yo quiero mucho, que me ha dado grandes amigos. Al final le voy a pedir el favor que me mande saludar a algunos que usted conoce. Nace usted en Uruguay, en el hermoso Uruguay, don Roberto. Así es, en la ciudad de Mercedes, a 3 horas y media por la carretera, una hermosa ciudad porque además está a orillas de un río, del río Negro, que es el río que atraviesa casi todo el Uruguay, ¿no? Oh, hermoso. ¿Cómo fue su niñez, don Roberto? Platícanos un poquito de sus padres, de sus hermanos, de su familia, porque todo esto tiene un porqué. Y la verdad ese porqué son valores que se van tomando. Entonces quisiera saber un poquito del entorno familiar que lo rodeó. Sí, yo nací, Mercedes es una ciudad de, cuando yo nací serían 50.000 habitantes. Eh, Tuve la fortuna de tener una niñez de la de antes, es decir, sin televisión. Frente a mi casa había un sitio baldío y vivíamos casi todo el día ahí. Y escuela, sitio baldío, fútbol, escuela, sitio baldío. No había otra actividad. Y los días miércoles, recuerdo que después de los 10, 11 años, íbamos al cine, donde daban una matiné, daban 3 películas, y esa era toda nuestra vida, ¿no? Mi padre tenía una pequeña panadería, mi mamá se dedicaba con nosotros, es decir, nada fuera de lo normal. ¿Cómo se daba que empezó a jugar ahí en la calle, en el barrio? ¿Cómo se empezó a dar lo del fútbol? Bueno, como teníamos ese sitio baldío que era muy grande frente a mi casa, ahí empezamos. Yo creo que debo de haber empezado a los 7, 8 años. Y después mi padre compró otra panadería, nos mudamos de barrio, ya no tuve el sitio baldío enfrente a mi casa, pero a 2 cuadras había un equipo que se llama el Bristol de Mercedes. Ahí inicié también jugando básquetbol, pero ya no, el fútbol ya no formó parte principal de mi vida porque ya no estaba el sitio baldío, ¿verdad? Pero entre fútbol y básquetbol fueron mis primeros 18, 19 años. A los 19 años me invita en Peñarol a hacer una prueba, 2 partidos, y ahí pasé la prueba y ahí ya me integré con este gran club. ¿Cómo se da ese debut profesional en el fútbol? ¿Cómo se da la posibilidad? Bueno, yo tuve la suerte, como otros jóvenes de mi época que debutamos, que lo hicimos con grandes figuras que eran las que tiraban la carreta, porque recuerdo que el capitán de nuestro equipo había estado en Maracaná como suplente, que fue William Martínez, un zaguero derecho de gran categoría, de gran personalidad. Estaba Néstor Goncalves, eran los últimos partidos de Oscar Omar Míguez, de Eduardo Jover. Entonces, para nosotros eso fue un sueño haber jugado con ellos, no solamente por su gran trayectoria futbolística, sino por lo que representaron para nosotros como ejemplo, ¿no? ¿En qué año se da ese debut tan preciado? Yo debuté en Peñarol en el año 60, me tocó debutar en una final la primera final de la Copa América, Olimpia de Paraguay con Peñarol,
partido que ganamos por 1-0. El Néstor Goncalves, que era nuestro capitán, se había lesionado para ese juego y me tocó intervenir a mí. A la siguiente semana jugamos en Paraguay, quedamos 1-1, pero ya Goncalves se había integrado al equipo, ¿no? Ese año del 60 fue de ensueño. Campeón de Liga con Peñarol y campeón de la Libertadores. Sí, sí. ¿Qué sintió en ese momento? Bueno, es decir, de repente nosotros no le dimos la trascendencia que realmente tenía o que se le podría dar hoy en día, ¿no? Lo que sí me impresionó mucho a mí en aquella época fue que después jugamos la Intercontinental contra Real Madrid. Yo estuve en la banca, pero ver a un equipo de ese calibre con Copa, Di Stéfano, Puskás, Gento, Santamaría, fue un sueño, ¿no? No fuimos a jugar en Madrid, perdimos por 4 goles y de todas maneras haber jugado con esos jugadores y sobre todo ver actuar a Di Stéfano, que fue el hombre que marcó la manera como yo quería jugar. ¿Por qué marcó Di Stéfano ese ejemplo? No solamente por lo que él representaba como capitán, es que fue el segundo jugador como centro delantero, junto con Sándor Hidekuti de Hungría, que fueron los 9 que se tiraron atrás como un tercero o un cuarto volante, y que además construían el juego, llegaban y hacían goles. Digo, mi ejemplo, como yo quería ser mejor que Alfredo Di Stéfano, incluso lo escribí atrás de una pared en mi casa, que yo iba a ser mejor que él, cuando yo tendría 15 o 16 años. No llegué ni a los talones de Di Stéfano, pero cómo hay jugadores que marcan la vida por su modelaje, ¿verdad? Sí, eso es lo interesante, ¿no? Porque usted es un hombre muy humilde. Vamos a ir viendo que sus palabras dicen que se hizo poco y sus números, sus hechos dicen que hizo mucho, porque usted estuvo en Peñarol del 60 al 63. Y desde el 60 al 63 fue campeón de liga en el 60, en el 61 y en el 62. 3 títulos en un torneo muy competitivo. Uruguay, un país que da jugadores a granel y que después se internacionalizan. ¿Cómo se logró tener ese nivel en una liga tan competitiva y tan importante como la uruguaya, don Roberto? Yo creo que en aquella época todavía Peñarol era un equipo insignia. Contrataba muy buenos jugadores. Nos tocó jugar con el mejor goleador que ha tenido Peñarol en la Copa Libertadores, que fue Alberto Spencer. Después llegó Juan Joya, jugó Luis Cubilla, es decir, había muy buenos jugadores. Y los que estábamos en la mitad de la cancha o que a veces jugábamos atrás, acompañábamos la carreta, como digo yo, ¿no? El gran trabajo lo hicieron ellos. Por eso, un pendiente que quedó en nuestra vida fue que en aquellos años no nos preparamos nosotros para ser los líderes de los jóvenes. Así como yo tuve grandes jugadores que me formaron, me acompañaron, hicieron tanto por mí, nosotros cuando tuvimos que tirar la carreta, nos dimos cuenta que no estábamos preparados. Ese fue el gran pendiente que quedó en mi vida, que después, lentamente, cuando fui entrenador, fui esbozando ver de qué manera mi paso como entrenador era para formar dentro del campo futuros líderes. Y eso es muy cierto. A mí me ha tocado conversar con jugadores que estuvieron bajo la tutela de usted y les cambió la vida. Les hizo ver la vida diferente, ya lo platicaremos. Es una historia interesantísima que fui escuchando y a mí me maravilló que haya personas precisamente de la capacidad, de la calidad, pero de la calidad humana de don Roberto Matosas. Don Roberto, es 60-63, unos cuantos años.
Esos 3 títulos de liga, 2 Libertadores, 60 y 61. Ganar una Libertadores es verdaderamente complicado, pero ganar 2 años consecutivos es casi imposible. México, Sí. cuando estuvo en estas competencias, creció abismalmente y hoy es un reclamo de los entrenadores, de los jugadores, de la afición, regresar a esta copa. Se logran 2 Copas Libertadores. ¿Qué representaron en su vida? ¿Y qué elementos y valores se tienen que, o se requieren y que usted tuvo y ese equipo para lograr todos estos éxitos en un lapso tan corto? Licenciado, yo creo que en aquella época, cuando se obtuvieron los 2 títulos, creo que no le dimos la importancia que realmente tenía. ¿Por qué? Porque Peñarol era un equipo en Sudamérica que tenía que lograr esos títulos. Entonces, pues, como para nosotros, como que si no lográbamos el título, era un fracaso. Entonces, no le dimos esa perspectiva, como tampoco se la dieron, por ejemplo, la perspectiva en Uruguay, al 4º puesto que logró Uruguay acá en Extraordinario en México. el 70, oye, semifinales, extraordinario. 4º y con equipos que habían sido superiores a nosotros. Y fuimos 4º habiendo perdido a nuestro mejor jugador, que era Pedro Rocha, en el primer partido a los 20 minutos. Pero se le dio mucha importancia al título al 4º puesto de Uruguay en Corea, ¿no? Ahí se le dio importancia. Pero al de 54 de Uruguay en Suiza, tampoco. Entonces, uno llega a la conclusión de que si Uruguay llega a una final, es preferible salir 4º que salir 2º. Porque parecería que uno no está hecho como para perder finales, ¿no? Increíble. A ver, don Roberto, un país, yo tengo el gusto, tengo grandes amigos en todo el continente y Uruguay no es la excepción. Tengo enormes amigos que quiero mucho, ahí está también don Roberto. Siempre se ha caracterizado cuando se habla de la garra charrúa, de esa hambre de ser, de esa forma de visualizar diferente. México es un país que usted ama, que usted lo ha adoptado en su corazón, pero que somos más de 120 millones y unos cuantos millones en Uruguay. Tiene jugadores en todo el mundo, los primeros máximos niveles, goleadores extraordinarios, medios, todo. Y México tiene todas las condiciones y se complica. Don Roberto, usted que es un hombre tan pensante, que lee también el fútbol, pero que lee todo en la vida muy bien. Esa garra charrúa, ¿por qué surge? ¿Por qué se da? Creo que la garra charrúa surge fundamentalmente después del Mundial del 50, pero está muy sobrevalorada, no es tanto lo que dicen, ¿no? Es decir, se ha mencionado tanto eso a raíz de lo que pasó en el año 50, que bueno, nos ha favorecido a todos, pero no es para tanto, no es para tanto. Qué interesante, porque yo sí lo veo que es valiosísimo. Ahorita vamos a ver su participación. Lo que pasa, licenciado, que Uruguay tiene una tradición futbolística, porque tenemos que recordar que ganó 2 campeonatos olímpicos, 1924 y 1928. Mundial. Es decir, cuando recién el fútbol en Europa se empezaba a jugar, pero estos fueron verdaderos artistas de Uruguay. Tenían que viajar en barco, comer no como se come ahora. Nosotros, recuerdo que en los años 60, 61, nos reíamos de los de 24 y 28 porque decían, ¿cómo no iban a ganar si comían ravioles antes de los juegos? Nos reíamos de que comían pasta y resulta que hoy en día hay que comer pasta antes de los partidos. Entonces, éramos unos irrespetuosos. Pero aquellos fueron nuestros abuelos futbolísticos, fueron los que cimentaron todo este prestigio que Uruguay ha tenido a través de tantos años, y un prestigio que lo ha ganado porque el fútbol en Uruguay es una fuente de trabajo. Es decir, es muy poco lo que se le aporta al futbolista en las fuerzas básicas, muy poco. Yo estuve en fuerzas básicas y tuve gente extraordinaria como seres humanos, gente que había sido exfutbolista, que nos trataban muy bien, pero que nos hubieran agregado algo, casi no. En el 61 se logra la Copa Intercontinental. Sí, contra Real Madrid. Contra el Real Madrid.
No, contra Benfica. Benfica. Es decir, 3 títulos, 2 Libertadores, una Intercontinental. Se cotiza Roberto Matosas y se cotiza caro. No, no porque yo era suplente, porque justo estaba en la posición del que podríamos decir era el mejor jugador de Peñarol, que era su centro medio, Néstor Goncalves. Pero hubo un cambio en mi vida cuando llegó un entrenador a Peñarol en el año 62, llegó el que había sido entrenador de Benfica en la Intercontinental del 61, que fue un húngaro, Bela Gutmann. Cuando llegó Bela Gutmann, yo era suplente de Goncalves, bueno, y él me empezó a utilizar en 4 o 5 posiciones. Hacía falta un lateral, me ponía él ahí. Hacía falta un medio, iba yo ahí. Hacía falta un zaguero, iba yo ahí. Entonces, él me dio una confianza que fue lo que hizo que mi juego se desarrollara hasta donde fue, ¿no? Pero yo digo que fue un jugador caro porque ya pasa en el 64 al River Plate, a los famosos millonarios, y se habla de 33 millones de pesos. El club de los millonarios, era una cantidad fuerte. Sí, yo creo que serían $200.000, nada para lo que es ahora, pero para aquella época parecería que hubiera sido dinero, ¿no? Sí, pero ya le tocó, pero ya después de estar en un club tan importante de Uruguay, ahora hace un paso a un club, la verdad, sumamente importante en Argentina. ¿Cómo sintió la transición de Roberto al pasar al fútbol argentino? Bueno, es una transición, me costó mucho porque en Uruguay nosotros jugábamos siempre en la misma cancha, en el Estadio Centenario, y en cambio en la Argentina había que ir a todo tipo de canchas, canchas chicas, canchas grandes. Me costó mucho esa transición. Fue difícil el estar cambiando de canchas. Difícil, aunque también tuve la suerte de haber jugado con grandes jugadores, ¿no? ¿Qué jugadores les tocó ahí de compañeros en River Plate? Amadeo Carrizo, José Ramos Delgado, José Baraca, Ladislao Cap, Hermindo Nega, Luis Cubilla, Artime, Más, Delem, ¿no? Una calidad de jugadores súper, ¿no? ¿Y de técnicos ahí en River a quién tuvo? El técnico primero tuve a Enrique Fernández, que era uruguayo, venía de dirigir al Real Madrid. Después tuve a José D'Amico, pero el que marcó nuestra vida en River fue don Renato Cesarini, el que había estado acá en la UNAM, acá en México. Él fue el que, híjole, a los 25 años, cuando él hablaba sobre fútbol, yo recién estaba aprendiendo a jugar al fútbol por la manera como él lo transmitía. ¿Qué fue el mayor aprendizaje que tuvo de este técnico fuera de serie? Bueno, primero que técnicamente fue el que nos enseñó de qué manera ser ambidiestro. Es decir, porque uno le puede pegar con la izquierda o con la derecha, pero él trabajaba todos los días el frontón y nos decía de qué manera había que entrarle a la pelota. Y además, en aquella época, un par de conceptos que para mí fueron completamente nuevos. Decía él preguntaba, ¿quién marca el pase en el fútbol? ¿El que tiene la pelota o el que se desmarca? Nosotros decíamos, el que se desmarca. No, el que tiene la pelota. ¿Por qué? Porque el que tiene la pelota invita al pase cuando levanta la cabeza, está diciendo quién la quiere. Porque decía él, a bola conducida, equipo parado. ¡Qué maravilla! Eso en el año 65. Yo tenía 25 años y no sabía eso. Qué maravilla. Oye, don Roberto, ¿y en Uruguay, en sus 2 etapas, algún entrenador también que lo haya asignado? Que haya sido determinante después para su etapa de entrenador. No, en Peñarol tuvimos siempre gente que había sido exfutbolista. El que me cambió la vida fue este húngaro, Bela Gutmann, que me dio la confianza para colocarme donde hacía falta un jugador. Y después también Roque Máspoli, que fue campeón mundial en el 50,
una persona de mucha calidad humana, y bueno, toda esa gente nos va formando, ¿no? Claro, ese es lo Es más... decir, no es nada más ganar y punto, no, vamos a ver si ganamos, pero con valores. Eso es maravilloso. Y bueno, regresa en el 69, en una etapa del 69-72 a Peñarol. ¿Cómo se da el regreso y qué representó para Roberto Matosas estar de regreso en su país? Bueno, todavía alcancé a jugar con excelentes jugadores, todavía estaba Juan Joya, estaba Alberto Spencer, Néstor Goncalves, y jugué de pareja con Elías Figueroa, un chileno extraordinario. Jugadorazo. Y en la portería estaba Mazurkiewicz. En el lateral derecho estaba el papá de Diego Forlán, que era Pablo Forlán. Entonces, alcancé todavía un buen rendimiento, pero porque había 5 o 6 jugadores que eran muy buenos, ¿no? Y jugar de vuelta en Uruguay, regresé en el 69, había la posibilidad de que fuéramos al Mundial previa calificación del Mundial de Brasil, de México, al que logramos llegar, ¿no? Muy bien. En ese Inter, en el 69, ganan la Supercopa de Campeones Intercontinentales. Sí. Un logro importante también. Sí, a Estudiantes de La Plata, Racing de Argentina, y no me acuerdo si era que creo que era Santos de Brasil con Pelé. Creo que era. Le tocó. Oiga, don Roberto, ahorita que habla de estas Libertadores, todas estas competencias importantísimas y continentales e intercontinentales, ¿qué jugadores le tocó enfrentar que más le impresionaron? Bueno, en aquella época había muy buenos jugadores. Sobre todo nos impresionó mucho siempre jugar contra Santos, ¿no? Que tenía una gran delantera. Era Dorval, Mengalvio, Pelé, Coutinho, Pelé y Pepe. Y atrás tenía Nacito, un central que había jugado en el Mundial del 58, que era Mauro Bellini. Es decir, muy buen equipo, ¿no? Y después también tenía Racing, Perfumo, Maschio, JJ Rodríguez, en fin, muy buenos jugadores, ¿no? Y estaba Estudiante, cuando Estudiante creo que lo dirigía Bilardo también, ¿no? No, qué jugadores y qué técnicos, ¿no? Y ya en ese momento... Era otra época, ¿no? Era otra época. Todas son bonitas y han salido jugadores maravillosos en todas las Sí. épocas, pero recordarlos es increíble. Le toca el Mundial del 70 en México, en su México también ya, don Roberto, le toca esa participación que poco se ha valorado, se pierde precisamente el tercer lugar, o sea, se logra el cuarto lugar contra Alemania Federal, pero era un equipazo, ¿no, Uruguay? Sí, por eso repito que perdimos a nuestro mejor jugador en el primer partido contra Israel. A los 20 minutos, Pedro Rocha se desgarra. Y bueno, y nuestro entrenador, Juan Eduardo Hover, tuvo que improvisar. Ya no jugamos con centro delantero, ya improvisó un 9 tirado atrás como un volante, ¿no? Muy interesante. ¿El portero quién era? ¿Mazurkiewicz? ¿Quién era? Mazurkiewicz, después estaba de... ¿Usted jugó de central? Ancheta y yo. Ancheta jugó en Gremio en Brasil muchos años, muy buen jugador también. Ubiñas, Mujica, estaba Luis Cubillas, buenos jugadores. Víctor Espárrago. Morales. El Pocho Cortés. El Pocho Cortés, efectivamente. Un equipazo, ¿no? En esa participación en ese mundial había muy buenos equipos, muy buenos equipos. Inglaterra quedó atrás nuestro, Rumania quedó atrás nuestro, es decir, equipos que eran muy buenos, ¿no? Excelentes equipos. Sí, en ese mundial, don Roberto... Perú, buenísimo el equipo de Perú. Oiga, en ese mundial, ¿cuáles fueron los jugadores que le tocó enfrentar más complicados en la defensa central? ¿Qué delanteros le tocó marcar ahí? ¿Qué complejidad? Bueno, nos complicó mucho Suecia, porque gente fuerte, rápida,
y también tuvimos que enfrentar a Gigi Riva, aquel centrodelantero que tenía Italia. Sí, Extraordinario, también. ¿no? Pero los mejores fueron los campeones, fueron los de Bueno, Brasil. ya entendemos que Así ya es un con, escalón abajo, dos, pero lo que hizo Uruguay es más que, aparte, meritorio de orgullo. sí, fue muy meritorio porque además para disputar ese mundial salimos de Uruguay un mes antes para aclimatarnos en Bogotá y en Quito, para estar a la altura de México. Oye, le toca este mundial tan hermoso con un Brasil fuera de serie, pero Sí. equipos sudamericanos como Perú, Uruguay de primerísimo nivel. Conoce México. En esa visita a México, ¿qué le llama la atención? ¿Qué le gusta? ¿Qué de alguna manera se gana su corazón en México antes de venirse a jugar acá? No, lo que me llamó la atención más que nada cuando jugamos en el DF, una ciudad muy grande, ¿no? Y con muchos carros. Eso fue en el año 70, que no eran la cantidad de carros que hay ahora, ¿no? No, es que Pero no, nos gustó, por ejemplo, mucho el clima de Guadalajara, ¿no? El clima de hermoso, Guadalajara hermoso. fue fantástico, ¿no? Estuve ayer en un clima precioso, un poquito ya más caliente, pero un clima hermoso, parecido al que tiene Cuernavaca, muy bonito clima de Guadalajara y una ciudad muy bonita. Sí, sí, muy bonita. Don Roberto, pues le toca venir al Mundial del 70 y le dicen en el 72, hay la posibilidad de ir al San Luis. 73. 73, ¿quién le dice a usted o quién se contacta con usted para ver esa venida a México? El entrenador de Uruguay en el año 70, cuando vinimos a México, estaba dirigiendo a San Luis Potosí, Juan Eduardo Jover, y él fue el que hizo los trámites para que yo llegara allá. El equipo estaba complicado porque podía descender. Estuve ahí un año y al año siguiente me voy, porque había descendido el equipo, me voy a Toluca, donde estaba un gran entrenador, otro hombre que influyó mucho, ya cuando yo era veterano, que fue don Ricardo de León, ¿no? En Toluca. ¿Y qué tal don Ricardo de León? No, un gran entrenador, muy inteligente, muy humano, pero sobre todo un hombre con una gran dedicación para ver de qué manera a cada futbolista le sacaba lo mejor. En ese San Luis tenía un buen equipo, San Luis. Más o menos, nos faltaba gol. Sí, Era nos lo que faltaba ¿Qué gol. compañeros tenía don Roberto? Había un muchacho uruguayo, Luis Villalba, que era centro delantero. Estaba un chileno, Peralta. ¿Quién más? Un central, Marco Antonio Martínez. Es decir, muchachos mexicanos que recién habían ascendido a la primera división y se les hacía un poquito difícil interactuar en esa división. Sí, que es una liga fuerte, complicada. Se da ese paso por San Luis y cierra en el equipo Toluca, en los choriceros del Toluca. ¿Qué Sí, representó su paso hacia Toluca? bueno, fueron 2 años ahí, con la suerte de que en el 74-75 ganamos el campeonato aquí en México bajo la batuta de don Ricardo de León, ¿no? Un título importante también para mí. Y compañeros allí, ese equipo era un equipo sólido. Muy bueno, sí. Gacire, Eduardo Ramos, Héctor Eugui, Medina, Estupiñán, Pereda, muy buenos jugadores. Don Roberto, cuando Un equipo ya maduro, ¿no? maduro, pero de calidad, sí, claro. Sí. Empieza usted a ver el final de la carrera, es un hombre muy centrado y empieza a pensar al futuro. ¿Se estaba preparando para técnico? ¿Visualizaba ser técnico? Sí, porque siempre me había llamado la atención entrenar jóvenes, niños y jóvenes. Y por ahí empecé con niños en Toluca de 12 años. Después tuve un equipo que jugaba en tercera división, que hay en Toluca, que se llamaba Osos Grises. Y con el tiempo, en el año 79, Monterrey me llama como director de Fuerzas Básicas allá en Monterrey. Ahí estuve más o menos un año,
Al año siguiente, el equipo Atletas Campesinos de Querétaro asciende a la primera división, y iban 7, 8 fechas, no habían ganado un partido, y me lo ofrecen el equipo, y se me hizo una buena oportunidad para iniciar en primera división. O sea que inicié en el año 80 con Atletas Campesinos. Don Roberto, cuando usted entrena, a mí me han comentado cómo cambió vidas. Había gente que estaba leyendo el libro Vaquero y decía, mira, te voy a regalar este libro de literatura, vamos leyendo, lo platicamos, y empezó a asignar mucha gente en el ámbito, moverles el sentido de que podían aprender, de ser gente preparada, un hombre muy humano. ¿Qué hacía don Roberto para hacer integrales a sus jugadores? Bueno, más que nada lo que la gran prédica nuestra era que para ser futbolista profesional y tener un gran nivel, hay que vivir como monje. ¿Qué hacen los monjes? Oran, trabajan, comen y duermen, nada más. Lo mismo tiene que ser un futbolista, pero al futbolista eso le cuesta mucho integrarlo en su vida. De qué manera ordenar su vida y vivir para esa actividad es lo que más le cuesta a los futbolistas. Entonces, yo tuve la suerte con este Bela Goodman, que fue entrenador del Benfica. Él nos dejó, a mí yo tenía 21 años cuando él llegó, y decía, el futbolista tiene que apagar la luz para dormir a las 10 de la noche. Porque las horas que uno duerme antes de la medianoche son fundamentales. No es lo mismo dormir, decía él, de las 10 de la noche a las 5 de la mañana que dormir de las 12 de la noche a las 10 de la mañana. Y yo empecé a hacer eso y vi que mi cuerpo respondía de una manera muy favorable. Entonces, cada vez que yo jugaba, pensaba, este que tengo acá enfrente, ¿se habrá acostado a las 10 de la noche? Entonces, todo eso que uno vivió como futbolista, pensando siempre en el mejor rendimiento o en un gran rendimiento, fue lo que busqué transmitirle a los futbolistas. Pero quise transmitirle mucho más, sobre todo con la manera como teníamos que entrenar con la pelota. En la época mía se utilizaba muy poco la pelota. Es decir, como yo estuve en equipos que tenían muy buen nivel técnico los jugadores, los entrenadores hablaban poco, confiaban en nuestra habilidad y en nuestra técnica, pero los entrenamientos eran muy aburridos. Entonces yo me empecé a interesar en el año 76, 77, me empecé a interesar por todo lo que hacían los alemanes. Empecé a comprar literatura alemana, libros alemanes, los empecé a traducir con un traductor y fui elaborando un plan de entrenamiento que para aquella época aquí todavía no se estaba haciendo, y me dio mucho resultado. E incluso en el año 79 me fui a Alemania porque le escribí a uno que había hecho un libro, Gerhard Bauer. Le escribí, le dije, mire, me gustó mucho su libro, ¿podré ir a visitarlo? Usted me dijo, venga, yo le consigo acá hospedaje. Entonces fui a Alemania, estuve un mes, anduve viendo varios equipos, y por ahí empezó todo ese cambio que yo tuve como entrenador, pero sobre todo con la pelota. La manera como teníamos que entrenar no fue la misma con la que tuve yo. Y después, cuando yo llegué a Querétaro, también ahí hubo una persona que no era entrenador de fútbol, pero que me cambió la vida. Director de secundaria del Tecnológico de Monterrey en Querétaro. En aquella época solamente había 3 secundarias del Tecnológico de Querétaro en México. Una estaba en Guaymas, la otra estaba en Querétaro y la otra estaba en Monterrey. Este hombre yo lo conocí porque las hijas de un directivo del equipo que me contrató iban a ese instituto y me dijeron que había que conocer a esa persona que nos podía ayudar mucho
con pláticas de motivación, como el equipo que yo tomé, Atletas Campesinos, estaba último. Entonces dije, sí, me interesaría conocerlo. Y bueno, lo conocí. ¿Y por qué cambió mi vida este hombre? Porque él se estaba... Yo quería, cuando conocí a este hombre, me dijeron que era psicólogo, yo quería darle respuesta a una pregunta. Solo a una pregunta quería yo darle respuesta, que es la que nos hacemos todos, pero sobre todo más en el deporte. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué haríamos si no tuviéramos miedo? Es decir, a mí en el año 80 me empezó a interesar el manejo de las emociones, que nos jugó a todos en el fútbol una muy mala pasada. No a todos, pero a muchos yo no supe manejar las emociones cuando era futbolista. Porque en aquella época, como hasta hace poco en México, el asunto era echarle ganas. Por favor, con ganas solamente. Ganas necesitamos para todo. Lo que necesitamos en cualquier actividad es responderle a lo que la gente quiere, a una pregunta. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Entonces, cuando yo conocí a este hombre, él se estaba dedicando al desarrollo de las habilidades de pensamiento. Y a mí me llamó mucho la atención. ¿Y eso qué es? Me dijo, ¿cómo desarrollar inteligencia? Entonces, le hice una pregunta como para que no me la respondiera. ¿Y qué pasa con los muy inteligentes? Y me respondió en forma brillante. Y me dice, ¿muy inteligente con respecto a qué? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Estoy hablando del año 80. Porque la inteligencia no es un componente único. Es inteligente, aquel más o menos, Matosa no es inteligente. Eso no existe. Lo que existe son muchas habilidades sujetas a desarrollo. Entonces se me hizo... ¿Por qué me sorprendió también tanto esto? Porque mi vida como niño y como escolar fue muy triste. Yo fui alumno -10. ¿Usted sabe, licenciado, lo que es un alumno -10? Hay alumnos que son 10, ¿verdad? Yo fui -10. Para mí, la escuela, la secundaria, la preparatoria fue un suplicio. Porque en la época mía, los inteligentes eran los que calificaban 9 y 10 en matemáticas. El resto no existíamos. Y yo creo que tenía 9 o 10 años, yo nunca saqué un 6 en aritmética, y yo solo me autoetiqueté. A mí el estudio no se me da. Y no se me dio si yo me forjé, me imprimí, me grabé una creencia como para no rendir. Entonces, cuando este hombre me dijo, muy inteligente con respecto a qué, dije, híjole, ¿cuántos niños hoy en día, yo tenía 40 años, están pasando lo mismo que yo pasé cuando tenía 10 años, que porque no sacan 9 o 10 en matemáticas, piensan que ellos no son inteligentes? Sí. Lo que este hombre estaba haciendo me interesó, él se dio cuenta y me dice, mira, yo estoy haciendo ahora un programa desde tercero de kinder a último año de prepa, que se llama Hábilmente para desarrollar habilidades, un libro para el alumno y un libro para el maestro. Único programa que viene con un libro para un maestro. Entonces me dice, cuando tú quieras, yo estoy en México, yo en esa época vivía en Toluca, cuando tú quieras, dice, vente y hablamos. 4 años después que me dijo eso, cuando yo no estaba trabajando un año en fútbol, fui con él, en el 84. Entonces me capacité para ser instructor de niños y de ese programa que él había hecho hábilmente, un libro para el alumno y un libro para el maestro. Lo que yo aprendí en el desarrollo de las habilidades fue fundamental después en muchos equipos, que creo que fue el único que lo hice. ¿De qué manera tenemos que preparar la mente del niño para el aprendizaje? Lo primero que hay que hacer antes de cualquier clase es enseñarle al niño a respirar, cómo relajarse. Enseñarle al niño de qué manera programarse, es decir, eso que nos ha transmitido fantásticamente la programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque el cerebro
tiene dos particularidades. Una, quiere dirección. ¿Y cómo se la damos? A través de imágenes y a través de palabras, es decir, de la manera como yo me hablo. Y la otra particularidad que tiene el cerebro es que no reconoce lo real del imaginario. Por lo tanto, la manera que yo quiero hacer las cosas, primero tengo que imaginarla y grabarla en la mente. Todos hacemos imágenes antes de hacer cualquier cosa, formamos imágenes. Pero la programación neurolingüística fue la primera que dijo, a la gente hay que enseñarle porque lo hacen todo en forma inconsciente. Entonces, yo empecé a aplicar lo que hacíamos con los niños en las escuelas, lo empecé a aplicar en el fútbol. Antes del entrenamiento, relajación, visualización, es decir, cómo quiero que sea mi entrenamiento. Y 3, de qué manera cambio el patrón de sugestiones mentales negativas que todos tenemos. No sé, no puedo, es muy difícil. ¿Cómo cambio eso? ¿Diciéndole a la gente que le eche ganas? Por favor. Ese fue el gran cambio que yo tuve como entrenador. Pero solo porque yo andaba buscando la respuesta a una pregunta. ¿Qué haríamos si no tuviéramos miedo? El miedo, licenciado, no va a desaparecer de nuestra vida. Ni queremos que desaparezca. ¿Por qué? Porque tenemos miedos amigos y hay miedos enemigos. ¿Cuál es el miedo amigo? Si alguien me apunta con un revólver y me dice, dame el reloj y dame lo que tengas, miedo amigo, me hace prudente. Lo que tenemos que combatir es el miedo enemigo, formado por las creencias y por la negatividad que traemos de tantos años. Y eso yo no lo sabía como futbolista. Y los futbolistas hoy en día, ¿lo saben? No lo saben. No le voy a decir que esto sirve para Messi, para Ronaldo y para Beckenbauer, no. Pero hay un 50 o un 60% de futbolistas que todo esto mejoraría. No solamente su rendimiento futbolístico, mejoraría su rendimiento como ser humano. Qué importante, ¿no? O sea, el cambio que se da con Roberto Matosas, todo este tema de programación, que es muy real. Si yo veo a un estudiante en primaria, lo primero que le dicen, burro, no puedes esto. Y si le dice a la maestra, tú eres muy listo, tú puedes, lo programas y el chavo suelta. Pero además de programarlo, hay que decirle cómo. Claro. Yo no sabía cómo estudiar, lo aprendí con este hombre. Increíble. ¿Cómo subrayar? ¿De dónde sale lo que es importante en un tema? Usted lee y se va a dar cuenta. No. Lo importante de un párrafo sale de las preguntas que me responde el párrafo. Y eso no lo saben los chavos. Entonces, todo esto, si la mente está preparada, el rendimiento va a ser otro. Entonces, creo que en el año 85, 86, que yo empecé con todo esto, hubo un enorme cambio en muchos futbolistas, incluso profesionales, porque se dieron cuenta de que aprendían a manejar el nerviosismo y las emociones. ¿Qué hacer cuando estoy con miedo? ¿Qué hacer cuando estoy enojado? Cuando estoy triste. Repito, el miedo no va a desaparecer, ni queremos que desaparezca. Tengo que aprender a gestionarlo. De ahí que hace 15 o 20 años la importancia de la inteligencia emocional. Claro. ¿Y cuál fue la primera experiencia con algún equipo de primera división que ya de alguna manera entiende todo este tema y lo aplica y empieza a notar los cambios en los jugadores? En el Toluca, lo estaba dirigiendo en el año 81, creo 82. Lo estaba dirigiendo Arpa Fekete y el equipo estaba último. Yo estaba viviendo en Toluca, me llamaron y empecé a hacer todo esto. Y vi los cambios porque además era gente muy joven, ¿no? Entonces, sí respondieron a todo esto. Y además, licenciado, cuando uno empieza a enseñarle a la gente o que la gente aprenda de qué manera programarse y manejar sus pensamientos, deja una semilla sembrada de por vida. Pero no solamente a él, se la deja sembrada para cuando tenga familia, ya sabe él de qué manera pueden los hijos seguir por el mismo paso que el papá. Qué interesante. ¿Y qué siente Roberto Matosas cuando empieza a ver
que no solo cambia a alguien para mejorar en el fútbol, sino para mejorar en la vida. Bueno, yo creo que es la gran tarea del liderazgo, ¿no? El liderazgo, licenciado, es influir decisivamente en los demás, a través de la credibilidad, de la credibilidad moral y a través del ejemplo. Si mi argumentación está sostenida por una parte práctica que es valedera, la gente va a creer. Pero antes que yo influya en los demás, tengo que haber influido primero en mí mismo. No puedo decir una cosa y hacerla a medias o no hacerla. Claro, porque la gente va a estar viendo. Claro. Claro, o sea. ¿Qué es lo que nos pasa hoy en día con los papás? Los papás hemos tenido un gran error. Hemos quitado el dolor de la vida del hijo. ¿Qué es dolor? Los papás no queremos que el hijo enfrente problemas, dificultades y desafíos. Entonces, ¿cómo aprende? Lo que tengo que hacer es prepararlo para que lo vaya enfrentando poco a poco. Los problemas. ¿Verdad? Entonces, lo que yo hago en los equipos, es decir, no he ganado ningún campeonato, pero para influir hace falta más que ganar. Mi pensamiento, yo no puedo pasar por la vida de alguien y no haberlo tocado y haberlo mejorado. Si no lo mejoré, fracasé, aunque no gane campeonato. Qué importante, o sea, ¿cómo cambiar personas? Que a mí me toca escuchar muchísimos jugadores que hablan de Roberto Matosas, cómo les cambió la vida, cómo los enseñó a leer, a entender, a comprender, a intercambiar ideas. No, claro, y sobre todo a que ellos participen también con sus opiniones. Claro. Eso siempre fue importante, pero parece que muchos no lo saben. Qué importante. Y empieza a ver ese cambio con la gente de Toluca y después le toca algunas otras experiencias con otros equipos profesionales que muchos jugadores, a partir de esa visión que replica Roberto Matosas, reconocen que les cambió la vida. Sí, pero siempre buscando argumentar. Que cuando uno vaya a hacer algo, sepa por qué lo va a hacer y para qué lo va a hacer. Es decir, usted como conferencista sabe la importancia que tienen las preguntas. Hoy en día, si uno quiere influir en la gente, tiene que hacer preguntas. ¿Por qué? Porque a través de la pregunta la gente empieza a pensar. Y lo que estamos buscando es que la gente piense. No nada más que siga instrucciones. Entonces, hacer preguntas y además apoyarlos a cada uno de ellos en forma individual. A la gente hay que preguntarle, oye, yo cuando era futbolista, yo tenía miedo. ¿Tú tienes algún problema con el miedo? Es decir, que ellos no crean que lo que yo hablo, yo no lo viví. Entonces, cuando uno acompaña a la gente en su crecimiento, la gente cambia porque cambia. Porque hemos siempre estado bajo el paradigma del control. Hagan lo que yo digo y punto. No es así. Dogma, ¿sí? Sí, es cierto. Fíjense qué importante ahora que dice don Roberto Matosas este tema que nos toca hacer a los dos conferencistas. Por ahí comentan, habla del tema de preguntar, de intercambiar ideas tan importantes. Dice, hay un chiste del conferencista que me gusta platicarlo porque hay que buscar la manera en que dejen de desinhibir a los que están como oyentes, como auditorio, para que participen y se haga rico esto y tenga objetivos. Dicen que había una persona que tenía 20 años conferenciando y tenía 20 años con el mismo chofer, entonces siempre lo llevaba a su chofer y se sentaba adelante. Y un día salen, dice, ya estoy aburrido, 20 años de oír a este conferencista, dice, ya me lo sé todo, está bien fácil. Y escucha al conferencista y le dice al chofer, ¿se te hace muy fácil? Sí. Te voy a cambiar un mes el rol. Tú vas a ganar el doble de lo que ganas. Yo voy a ser tu chofer y tú eres el conferencista. Pero ¿sabes algo? Vas a iniciar mañana en el TEC de Monterrey, Ciudad de México. Ya llega el nuevo conferencista que ayer era chofer. Y una conferencia extraordinaria, 20 años escuchando las conferencias. No, se para la gente, el público emocionado, aplaudir de pie 2 minutos, 3 minutos.
Y enojadísimo abajo el nuevo chofer, que es el conferencista real. Y entonces dice, espérense, espérense, siéntense. Viene la sesión de preguntas y respuestas. Aunque luego está uno dando una conferencia y no va a haber la sesión de preguntas y respuestas. Eso es lo que más enriquece en realidad. Sí. Entonces, dice, se para y dice, usted habló del control de convencionalidad en sede interna. Hermoso. A un tipo que había puesto el conferencista, que en ese momento era chofer. Háblenos del control de convencionalidad en sede internacional. Y nunca había hablado de esa conferencia, no se la sabía. Muy tranquilo volteé y dice, miren, vengo a Ciudad de México, al TEC de Monterrey, rankeado mundialmente, el mayor nivel, estudiantes, profesores aquí presentes del mejor nivel, y me hacen una pregunta que hasta mi chofer se las puede contestar. Contestas. Muy buena. No, don Roberto, nosotros que somos, a ver, don Roberto, ¿qué importancia tiene usted que da cientos de conferencias, que es un hombre... No, 200, no, cientos no. Muchas conferencias. Y va a seguir dando más. Aquí ya saben que es conferencista don Roberto, pasaremos datos, es muy importante este tema. ¿Qué representa esa sesión de preguntas y respuestas al final de una conferencia de Roberto Matosas? Bueno, representa que pueden haber quedado puntos que no han sido muy claros, y también representa algunas inquietudes que tiene el que pregunta para que uno sea muy preciso con respecto a algo. Precisión. Sí, muy preciso. Y en ocasiones le nace a uno inquietudes, a lo mejor cosas que no se había uno cuestionado. Claro, pero además también el conferencista frente a una pregunta tiene que tener la suficiente honestidad como para decir, oiga, discúlpeme, de ese tema no sé. Interesante, ¿no? Nos gusta esto, somos conferencistas de mucho tiempo, nos agrada. ¿Cómo nace esa inquietud de Roberto Matosas de convertirse en conferencista? Bueno, todo me llevó a lo mismo por el cambio que yo tuve de que un paradigma que yo adquirí, me autoetiqueté a los 10 años, a mí no se me da el estudio. Cuando yo conozco a este director del Tecnológico de Monterrey, que dice, inteligente con respecto a qué, híjole, así que uno puede ser inteligente con el deporte, con la música, con el dibujo, claro, con la matemática. Sí, me dijo, sí. Pero lo que nos interesa es la inteligencia con el común denominador que le damos ahora, saber elegir. Y para saber elegir, uno tiene que estar preparado por gente también preparada. Porque si no, seguimos como siempre. ¿Qué siente Roberto Matosas cuando está enfrente de su auditorio? ¿Qué emociones vienen? Yo creo que siempre son diferentes, don Roberto. Son diferentes. Lo que pasa, licenciado, que los temas que yo abordo todavía hay poco conocimiento. Por ejemplo, yo estoy dando ahora, cada mes estoy haciendo talleres para adolescentes. ¿Por qué para adolescentes? Porque la adolescencia es una época maravillosa. Y corremos el peligro de que si no atendemos la adolescencia con lo que el niño ganó en los primeros 10 años de vida, no alcanza. Y en la adolescencia, de los 13 a los 22, 23 años, el chavo va a cimentar el 80% de lo que va a ser su futuro. Y tiene que trabajar en 4 aspectos fundamentales. 1, ya lo mencioné, gestión de las emociones. ¿Qué hago cuando estoy preocupado, cuando estoy enojado, cuando tengo miedo? ¿Qué hago? 2, desarrollo del carácter. ¿Qué es carácter? Manera de pensar, sentir y actuar, adquiridas. Nadie nace con carácter. El carácter se adquiere a través de los hábitos de vida que uno va integrando año con año. Pero en casa tengo 14 años y todavía me siguen lavando los calzones. ¿Cómo es posible que yo no le haya enseñado a mi hijo que desde los 7, 8 años se tiene que lavar él los calzones? ¿Cómo es posible que todavía no le haya enseñado a mi hijo que desde los 9 años él tiene que poner su reloj despertador y despertarse solo? ¿Cómo es posible que yo todavía le tenga que hacer a los 12 años a mi hijo el lonche para la escuela? ¿Y cómo es posible
que mi hijo no esté entrenado para preguntar a los papás, mamá, papá, ¿en qué nos puedo ayudar hoy? Entonces, ¿es más importante la aritmética que las habilidades para la vida? Oiga, don Roberto, ¿con quién se contratan más estos talleres? ¿Con las escuelas directamente? ¿Qué es lo más común o las vías más sencillas? Yo tengo una página en Facebook y ahí voy promocionando ¿Cómo se los llama la que página? hago. Por favor, el nombre de la página. Roberto Matosas, por Roberto. ahí entra. Entonces, el logo es pasar de entrenar memoria a entrenar mentes, a desarrollar mentes. Qué interesante. Entonces, algunas escuelas me buscan mucho los papás de los niños que tienen, que hacen deporte y que les han dicho que son de alto rendimiento. Es una mentira. Interesante. Eso de alto rendimiento es una mentira. A ver, don Roberto, ahí me gustaría, qué bueno que ahorita habla don Roberto hablar del tema de la mnemotecnia, en lugar de ello el entendimiento, la comprensión. Este tema del alto rendimiento es un mito, platíquenos, don Roberto, qué interesante. Porque normalmente le dicen, como ven un chavo que más o menos juega bien, le dicen a los papás que no tienen que entrenar 2 horas más. Pero es para que el entrenador le saque 500 pesos más. Entonces le digo, bien, a ver, mencióname aquí en la localidad quién es de alto rendimiento y dónde ha figurado. Ninguno. Entonces, si alguien tiene alto rendimiento, quiere decir que ya es un campeón o ha ganado Roland Garros o algo por el estilo. Claro, una falacia. Entonces, todo eso de alto rendimiento presiona al niño. ¿Por qué? Porque entonces el niño se forma la idea de que si no gana, no es de alto rendimiento. Y no es cierto. Qué interesante, ¿no? Porque el niño es forzado, sometido a presiones a veces hasta inhumanas. Por eso, cuando vienen los niños acá, desde los 10 años que yo lo tomo, lo único que les digo a ellos es que si van a hacer deporte para ganar, pensando en ganar, que todos pensamos, de 10 partidos, si entran al campo y piensan en ganar, de 10 partidos van a perder 9. Si cada vez que juegan cualquier deporte entran con la mentalidad de dar lo mejor que tengo en cada momento, les va a ir muy bien. Pero ¿cómo abstraerse del resultado? Cuando el que está más interesado en que el equipo gane es el entrenador. Estos temas, a mí me gusta mucho, ya vieron la página de don Roberto Matosas, cómo a veces se quiere disociar el aspecto humano. Él ya nos habló, por ejemplo, del tema del orden, de la disciplina. Desde los sociólogos primarios, y en el caso de Augusto Comte, creador de la sociología, hablaba del tema del orden, hablaba del tema de la disciplina. Y ahora este tema de que en muchas escuelas hablan de contestar exámenes, que hasta literal, de la mnemotecnia, de la memorización, no se trabajan otros lados sensibles, no se trabaja el entendimiento, la comprensión, incluso la sensibilización. Y ahora esto del alto rendimiento que lo somete a presiones injustas. Don Roberto, ¿tiene usted grupos generalmente de cuántas personas? ¿Qué es lo ideal para tener estos grupos? Digo, nos están viendo y va a valer la pena porque ahí está la página que es pública y este es un conferencista calificado. ¿Cuántas personas son las que generalmente se manejan en un taller? ¿Cuántos jóvenes? No, actualmente no estoy aceptando más de 10 jóvenes por lo de la pandemia. ¿No? Se personaliza más. Sí, pero no pueden pasar de 20 jóvenes, adolescentes, de 20. ¿Por qué? Porque también hay que hacer trabajo escrito, entonces tienen que interactuar entre ellos, no más de 20. 20 para mí es un grupo ideal. Este tipo de talleres, ¿qué duración tienen? Bueno, yo estoy dando nada más 4 jueves por semana, por mes, 2 horas cada semana, de temas muy puntuales. Y yo quiero en esto que
trato con dos temas que para mí son claves. Uno, la autodisciplina. ¿Por qué la autodisciplina? Porque disciplina es primero obligación y después diversión. Y nosotros estamos caseteados al revés. O el joven de ahora está caseteado a 5 o 6 horas de pantallas y 3 o 4 minutos de pura disciplina, de pura obligación, pero de cosas que no son habilidades para la vida. ¿Qué chavo arregla su cuarto, su recámara? ¿Qué chavo se lava los calzones? ¿Qué chavo acompaña a su mamá al supermercado o están buscando mejores precios para ver qué es lo que le conviene comprar de la comida? Es decir, eso es lo que tenemos que enseñar. Y otro aspecto es el de la resiliencia. La resiliencia es qué hago cuando tengo viento en contra. Claro. La adversidad. Y esa va a aparecer siempre en nuestra vida, ¿verdad? Esto fue excelente. Está la página Roberto Matosas, vale mucho la pena. Siempre satanizamos ninis, cosas por el estilo. No, hay que buscar a la gente profesional en el tema. Ahí está la página de don Roberto Matosas. Don Roberto, ha sido un verdadero placer tenerlo en el programa. Roberto Matosas Postiglione, un jugador muy bueno. Bueno, es muy humilde, entrenador, hoy conferencista. Es un hombre multifacético, como lo fue en el campo, que se adaptaba en la media cancha, que se adaptaba en la central, mundialista, ganador de Libertadores, a nivel continental, intercontinental, ganó torneos. Don Roberto, muchísimas gracias. Quiero cerrar con algo. Vemos ahora estos chavos que están en el fútbol con muchas cualidades, que les meten presión, pero luego les meten televisión, los hacen sentir superestrellas. Y luego ya cuando los satanizan, cuando ven que hacen un acto, pues de los que ya estamos viendo en medios. ¿Qué consejo les da, no nada más a estos jóvenes, más bien a los directivos, a los dueños de los equipos para cerrar el programa, para que se encaucen bien estos jovencitos, estos chavos que tienen muchas cualidades? Bien, consejos yo no doy, licenciado. Lo único que sí repito es que tenemos que tener en cuenta cuáles son las dimensiones de este siglo XXI que estamos viviendo. Los norteamericanos le llaman VUCA, volátil, uncertainty, incierto, complejo y ambiguo. La única característica destacable, la más importante del siglo XXI, es aprendizaje. ¿Por qué? Porque hoy no estamos buscando al mejor en ninguna actividad. Bueno, salvo en el fútbol. En las demás actividades estamos buscando gente diferente. Increíble. Y la gente es diferente cuando quiere seguir aprendiendo. Por eso, en los trabajos hemos hecho estadísticas y solamente 3 de 10 personas quieren seguir aprendiendo. Muy bajo. Si la gente no quiere seguir aprendiendo, su futuro es muy oscuro. Si yo le digo una palabra, usted contésteme en automático, una sola. Alumno. Aprendizaje. Con eso, nos vamos. Despedimos a don Roberto Matosas Postiglione, un extraordinario ser humano, un gran deportista. Don Roberto, gracias. Y ahí está la gente. Ya tiene el dato de su página. Gracias.